nuestro trabajo, nuestra obra. Todos visualizaron la obra. ¿Hay alguna consulta en relación a la obra? ¿Hay alguna opinión en relación a la obra? ¿Quieren preguntar algo específico, algo que no entendieron, algo que no les gustó, algo que sí les gustó, algo que les llamó la atención, algo que no habían visto? Miles de cosas podemos preguntar en relación. Aquí ya también tienen la ficha, ¿no? Sí, profe, pucha, a mí en particular me gustó harto la obra. Siento que, no sé, me generó una incomodidad que me gustó. Es como que me tocó alguna fibra y siento que igual hay partes que aún no entiendo todavía muy bien. Por ejemplo, no entendí muy bien la transición a la parte donde está esta pareja y de repente como que todos empiezan a insultar. Pero lo que me pareció curioso fue que los insultos fueron como, no sé, de algunos que me acuerdo, así como mapuche, flojo, no sé, como en general como muchas cosas que socialmente así como que son mal vistas, pero no entendí como el porqué de esa situación. Como que me costó como hilar un poquito eso. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en relación a esa escena? Ok. Todo esto está en el plano de la abstracción, ¿ya? Entonces, es evidente que si yo voy a un velorio no voy a ver eso, ¿ya? A no ser de que se llama un velorio latinoamericano, porque es como cuando tú dices, pucha, yo voy a una boda y resulta que las bodas son súper tranquilas. Yo he ido a bodas donde la gente se ha peleado conmigo, entonces, en ese sentido es como, ¿en qué contextos estamos trabajando, por ejemplo? Yo he ido a velorios donde la gente se ha puesto a pelear también, o sea, como a discutir. Entonces, es muy curioso porque generalmente, como creo que, más que generalmente, dentro del contexto de un velorio ocurren muchas anécdotas. ¿Sí? Te pones a recordar al muerto, te pones a llorar al muerto, empiezas como a discursear, generas discursos, eh, hay gente que se ríe, hay gente que toma copete, hay una serie de cosas que ocurren dentro de un velorio. Eh, pero lo que todo, por eso te digo que esto es en el plano de la abstracción. Todo esto también tiene que ver con el recuerdo. ¿Qué es lo que se recuerda de él? ¿Y qué es lo que se recuerda de una vida de una persona, por ejemplo? ¿Mm? Entonces, obviamente también se instala una cosa que tiene que ver con cuando hemos sido víctimas de un bullying o un abuso de poder. ¿Mm? Y esa escena es la escena del abuso de poder. La escena precisamente tiene que ver con cómo una persona tiene un estatus diferente y termina agrediendo a otra persona, hasta llevarlo, digamos, incluso a una de las agresiones más fuertes que puede haber, que es una violación, que se instala dentro de la escena. ¿Mm? Y cómo nosotros somos testigos, el resto de personas, testigos de esto, como espectadores, y vamos asusando que esto ocurra, ¿no es cierto? Hasta que ocurre, nos hacemos los locos y después resulta que la víctima termina siendo más encima vilipendiada por el resto de las personas. O sea, mira, resulta que tú sabes perfectamente, o cualquiera de ustedes sabe perfectamente que resulta que a Juanita Pérez ayer la manosearon en el metro. Le corrieron mal. ¿Ya? Pero no va a faltar
la mujer que diga, sí, pero fíjate cómo andaba vestida. En vez de, ¿no es cierto?, de apoyar a la víctima, lo que hace es seguir ofendiendo a la víctima. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver como diciéndole, ella se lo buscó, por decirlo de una otra forma. Esos son los discursos de poder que tenemos finalmente en nuestra sociedad. Si nos pasa a diario esa situación. Entonces, cuando alguien es víctima, en este caso en la obra, después el resto de las personas sigue ofendiendo cuando deberá ser todo lo contrario. Pero sin embargo, se sigue pisoteando a la persona débil. Cuando llegaron los inmigrantes, yo me acuerdo que hice esta obra cuando estaba el boom de los inmigrantes, pero eran los comentarios, pero así ya heavy, eran, nos van a quitar la pega, que ya después finalmente haitiano pasó a ser ofensivo, mapuche pasó a ser ofensivo. De hecho, hay personas que le dicen mapuche, de hecho hay personas que le dicen indio y creen que están ofendiendo. O sea, ese concepto tenemos de ¿cómo se llama? De generar una ofensa, decirle mapuche a alguien. A mí me ha pasado, profe, también que he escuchado muchas veces como el utilizar la palabra masisi, que para ellos significa amigos, como peyorativamente. Como ese nivel de tontera. Claro, entonces ahí hay una situación, por ejemplo, de que cuando hicimos esa escena yo les pedí a los chicos, ocupen todos los elementos que ustedes escuchen en la calle que sean como ofensivos. ¿Ya? Hay una frase muy interesante para tomarla en cuenta. Ustedes se dan cuenta que hay algunas personas de estatus social un poco más alto, cuando quieren ofender a alguien sin decirle ninguna garabato, le dicen mal nacido. Eso mal nacido, o sea, todos nosotros somos mal nacidos. ¿Qué quiere decir bien nacido? ¿Qué quiere decir mal nacido? Que ellos son bien nacidos, que tienen alcurnia, que vienen de una cuna ruda, que nosotros somos todos unos guachos. Entonces, obviamente las palabras tienen una carga fuerte y se heredan. O sea, al mapuche miles de años, no sé si miles de años, altos cientos de años, le dicen mapuche flojo y guapacho. Es una condicionante que se instaló desde una clase social determinada. Entonces, obviamente, hay un abuso de poder y el lenguaje tiene esa carga. Entonces, ahí, cuando alguien es víctima, por ejemplo, ¿qué es lo que se instala? Es que esa víctima más encima, el contexto social lo sigue instalando como un culpable, pero la víctima. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad también nosotros de ir de generar o no generar cambio? Eso es como una escena del abuso del poder. ¿Ya? Y esa escena parte, digamos, desde un lugar, digamos, que es como coral, ¿ya? Porque todos empiezan a hablar y decir cosas y empiezan a pasear y después empiezan a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Después se prosigue con la violación. Después de la violación, todos se agrupan, hay un solo de saxo y empiezan a ofender en este caso, a la víctima. Cerrando esa escena un poco, espero que haya quedado un poco más clara, que tiene que ver con una reflexión que no necesariamente se instala como lenguaje oral, sino que se instala a través del movimiento. Debo decir que las personas en danza, sobre todo en danza contemporánea, no hacen personajes. Por lo tanto, aquel que fue ofendido no va a ser ofendido hasta el final de la obra. Ojo con eso. Sino que van cambiándose todo el rato, se van mutando. ¿Sí? Como que todos son todos, un poquito más democrática, no es como el bueno, el malo, el feo, por decirlo de una otra forma, y eso es toda la obra. ¿Ya? Magdalena, tiene una pregunta.
Profe, quería preguntar el nombre de la obra, Cabeza de Chancho, eso no me quedó claro. Y lo otro me gustó mucho cómo interactuaban los instrumentos como con los cuerpos, como que el saxo, cuando está, es el gigante, no sé cómo se llama, el La tuba. muy, Ah, ¿cómo? El grave, el muy grave. la tuba Como blanca. esa, la tuba. Y como eso interactuaba con los cuerpos, lo encontré muy interesante, eso. Creo que nunca había visto algo donde los músicos se hicieran parte como de la puesta en escena. Era interesante. Encontré eso. Bueno, eso fue un desafío, porque mover a los músicos con ese instrumento es fuerte, porque la tuba es re pesada, es una cuestión. Entonces, también teníamos diferentes corporalidades, había músicos que nunca habían bailado, por ejemplo, o se habían hecho una puesta en escena. Entonces, fue un desafío, digamos, eso, pero también es una primera, eh, va a ser una primera vez bastante buena en que los chicos de la banda Rimbambún fueron como súper amables conmigo y prácticamente me dejaron que experimentara mucho. ¿Sí? Bacán. Entonces, muy interesante eso. Voy a hablar del cabeza de chancho. Cabeza de chancho porque también tiene que ver con una... Esto es más anecdótico, porque yo fui a ver una obra de un amigo en donde aparece el cabeza de chancho. Una obra de teatro donde un amigo, donde aparece un tipo al final de la obra y se pone una cabeza de chancho y empieza a narrar una cosa. Y yo me fui a la infancia, porque en mi infancia yo no podía ir si yo a comprar a la esquina de la casa de mi tía en el campo porque en la noche porque me podía salir el cabeza de chancho, o sea, mi tía, o según mi familia. ¿Cachai? Entonces tiene que ver con esa situación del miedo que se nos empieza a instalar. No, no salga a la esquina, que le puede salir el viejo al saco. ¿Ya? Cómo vamos instalando ciertas leyendas y mitos para hacer una protección del otro. Y cómo va quedando eso. Cabeza Chancho es una leyenda que tiene como varias secciones de la zona central. Una tiene que ver con la sección que yo te estoy diciendo, que es la protección hacia el otro para que no pase nada. Y lo otro tiene que ver con la deformidad de alguien de clase alta. Porque una de las cosas que se instala es que ellos ocultan lo feo en el subterráneo. Entonces, una de las leyendas, de la leyenda habla de que efectivamente es una persona que tiene una cabeza deforme y que no pudo salir a la luz pública y porque la ocultaron en el subterráneo. Pero la persona sí salía todas las noches a vagar por el pueblo y volvía a la madrugada. Bueno, eso se repite en términos universales en varias partes, ya por si acaso como leyenda, en este caso en Chile como cabeza de chancho. Pero también hay una cosa media zoofílica, que también me parece que en San Fernando, en esa zona se instala una cosa zoofílica, que es una cosa tabú, que tiene que ver con una situación de relaciones entre animal y ser humano. Entonces, obviamente, ahí hay varias cosas que había que llegar a un análisis. Para mí fue la motivación para poder hacer una obra basada, digamos, en un rito funerario y que fuera carnavalesca. Y fuera, digamos, con un contexto chileno dentro de Latinoamérica. ¿Alguna otra pregunta? Hay una escena también, profe, donde me parece que hay 6 personas como interactuando y en un momento como que es como una crucifixión invertida, como que los toman, se toman en parejas y se van moviendo en el espacio. Esa parte también como que no entendí mucho como la conexión. Eh, después de hacer después de, ¿cómo se llama? De ofender, de hacer el bullying, en un momento determinado, después de que ofenden y descalifican a la persona,
hacen una especie de procesión hacia el ataúd, como expiando las culpas, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O sea, después que viste que la gente abusó, te vas a la iglesia a rezar el domingo. Como una pequeña idea hacia eso. Y la cruz invertida es como también jugar con algunos elementos, pero también es una cosa de riesgo corporal más que figurativa. No es que yo quisiera poner 3 cruces invertidas, sino que también hay una cosa de lanzarte desde un lugar que quedes como en una situación fija. Pero hay elementos religiosos metidos entre medio, ¿sí? de esa culposidad que la gente siente cuando la gente cree que finalmente se purifican a través de un rezo, etcétera, etcétera, en una misa, cuando sabemos que también, justamente cuando estábamos haciendo la creación de la obra, también la iglesia estaba dentro de, bueno, se me hacía cuestionar. También estaba pasando como una cosa fuerte en términos de religiosidad, y más de la religiosidad, o de la religión, en este caso la chilena. Pero yo no le pondría tanto símbolo a la cruz invertida. No soy satánico en ese sentido. Pero creo que más que nada un riesgo corporal. Porque si tú te das cuenta, ellos se lanzan casi prácticamente sin mano. Y eso es muy difícil, técnicamente. Me queda 1 minuto, 2 minutos. ¿Sí? ¿Tiene más preguntas? Rocío. Ya. Sí, el final, lo anoto. ¿Alguien más? Bueno, les doy 5 minutos para que piensen todas las preguntas. Ahora voy a hacer otra sesión y termino de contestar las preguntas y terminamos, digamos. Tómense 5 minutos de ir a donde tengan que ir. Solo 5 minutos. Ya. Vale. Pero no se demoren en entrar para que avancemos rápido. ¿Ya? Les envío nuevamente la invitación. Ok.